Existe una verdad sobre el destino eterno de las almas, que nunca recibieron el sacramento del bautismo, que el Padre Pío de Pietrelcina vio con sus propios ojos espirituales en visiones que lo marcaron profundamente. Una verdad que es al mismo tiempo consoladora y urgente, que desafía las ideas equivocadas que muchos católicos tienen sobre este tema delicado y que puede cambiar completamente tu comprensión sobre la importancia absoluta del bautismo y sobre la misericordia infinita de Dios. Lo que estás a punto de descubrir en este video son revelaciones extraordinarias que el Padre Pío compartió después de tener visiones del más allá, donde contempló el lugar específico donde van las almas de los niños que mueren sin bautismo, donde están las almas de personas buenas que nunca conocieron el cristianismo, y sobre todo qué sucede con aquellos que pudieron bautizarse pero por negligencia o rechazo voluntario murieron sin recibir este sacramento fundamental. Te voy a revelar exactamente qué vio el Padre Pío sobre el limbo de los niños y por qué esta doctrina es tan incomprendida. Te voy a explicar qué enseñaba sobre el bautismo de deseo y el bautismo de sangre que pueden salvar a quienes no recibieron el bautismo sacramental. Te voy a compartir testimonios impactantes de conversiones que sucedieron cuando las personas entendieron la urgencia de bautizarse. Y sobre todo, te voy a mostrar por qué el bautismo no es opcional, ni es un simple ritual simbólico, sino que es absolutamente necesario para la salvación, según las palabras mismas de Cristo. Quédate hasta el final porque voy a revelarte un secreto que el Padre Pío descubrió sobre lo que pueden hacer los padres por los hijos que perdieron sin bautizar. Y créeme que después de saber esto, nunca más postergarás el bautismo de un niño, ni minimizarás la importancia de este sacramento divino. Si tienes hijos sin bautizar, si conoces a alguien que está posponiendo su bautismo o el de sus hijos, si alguna vez te has preguntado qué pasa con los que mueren sin este sacramento, entonces este mensaje es urgente para ti. El Padre Pío no hablaba sobre estos temas teológicos complejos desde la especulación académica ni desde opiniones personales, sino que lo hacía desde una experiencia mística directa del mundo invisible, que muy pocos santos han tenido en toda la historia de la Iglesia. Durante más de 50 años, experimentó visiones extraordinarias del cielo, donde contemplaba la gloria de los santos, del purgatorio donde veía el sufrimiento de las almas en purificación, y también del infierno donde presenció el tormento eterno de los condenados. Pero además de estos tres destinos eternos conocidos, el Padre Pío también tuvo visiones de un lugar especial que la teología católica tradicional ha llamado el limbo de los niños, un estado de existencia natural feliz, pero sin la visión beatífica de Dios, donde según la enseñanza constante de la Iglesia durante siglos, van las almas de los niños que mueren sin bautismo. Los testimonios documentados de sus confesores más íntimos cuentan que el Padre Pío experimentaba un dolor profundo cada vez que un niño moría sin bautizar, que lloraba amargamente cuando los padres por negligencia o indiferencia no se apresuraban a bautizar a sus hijos recién nacidos, y que insistía constantemente en la necesidad absoluta del bautismo para la salvación, citando las palabras mismas de Jesús, que dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Según las revelaciones del Padre Pío basadas en sus experiencias místicas directas, lo primero que debemos entender es que el bautismo no es un simple ritual tradicional ni una costumbre cultural católica, sino que es un sacramento instituido por Cristo mismo que produce efectos espirituales reales y necesarios para la salvación eterna. El Padre Pío explicaba que en el momento en que una persona es bautizada, suceden tres cosas extraordinarias simultáneamente en su alma. Primero, el pecado original heredado de Adán y Eva es borrado completamente. Segundo, todos los pecados personales que haya cometido antes del bautismo, si es un adulto, son perdonados totalmente. Y tercero, el alma recibe la gracia santificante, que es una participación real en la vida divina de Dios. Se convierte en templo del Espíritu Santo y queda marcada con un carácter indeleble que la identifica como hijo de Dios para toda la eternidad. Sin el bautismo, el Padre Pío enseñaba que el alma permanece manchada con el pecado original. No puede entrar al cielo porque nada manchado puede estar en la presencia de Dios, que es infinitamente santo, y por lo tanto, está destinada a un estado de existencia que, aunque no incluye sufrimiento positivo, sí implica la privación eterna de la visión beatífica de Dios,
que es la felicidad suprema para la cual fuimos creados. Ahora déjame revelarte exactamente qué vio el Padre Pío en sus visiones sobre el destino específico de las almas no bautizadas. Él explicaba que es fundamental distinguir entre diferentes categorías de personas no bautizadas porque su destino eterno no es el mismo para todos. La primera categoría son los niños que mueren sin bautismo antes de alcanzar el uso de razón, es decir, antes de tener la capacidad de pecar personalmente. El Padre Pío enseñaba, siguiendo la doctrina tradicional de la Iglesia, que estos niños no van al infierno porque no tienen pecados personales de los cuales ser castigados, pero tampoco pueden entrar al cielo porque tienen el pecado original, que los hace incapaces de ver a Dios cara a cara. Por lo tanto, van a un estado que la teología llama limbo, donde experimentan una felicidad natural perfecta, no sufren ningún dolor, conocen y aman a Dios de manera natural, pero no sobrenatural, y viven eternamente en este estado de felicidad imperfecta. El Padre Pío describía este lugar como un jardín hermoso lleno de paz y alegría natural, donde estas almas están contentas con lo que tienen, porque no conocen la felicidad superior que están perdiendo. Similar a como un niño que nunca ha visto la luz del sol, no sufre por no verla porque no sabe lo que se está perdiendo. Sin embargo, y esto es absolutamente crucial que lo entiendas, el Padre Pío enfatizaba que aunque la Iglesia ha enseñado la existencia del limbo como la explicación teológica más probable, este nunca ha sido definido como dogma de fe, y que Dios, en su misericordia infinita, puede tener formas misteriosas de salvar a estos niños que nosotros no comprendemos completamente. Por eso la Iglesia nos anima a confiar en la misericordia de Dios, mientras al mismo tiempo nos urge a no ser negligentes en bautizar a los niños lo más pronto posible después del nacimiento. El Padre Pío contaba casos desgarradores de padres que por pereza o indiferencia posponían el bautismo de sus hijos semanas o meses después del nacimiento, y luego el niño moría súbitamente en un accidente o por enfermedad, y estos padres quedaban devastados por el resto de sus vidas, con la terrible duda de qué había sido del alma de su hijo. Él les decía con firmeza pero con compasión que aunque debemos confiar en la misericordia de Dios, también debemos reconocer nuestra grave responsabilidad como padres de asegurar la salvación eterna de nuestros hijos, dándoles el bautismo lo antes posible. La segunda categoría de personas no bautizadas sobre las que el Padre Pío tenía revelaciones son los adultos que nunca escucharon el Evangelio de Cristo, que vivieron en tierras donde el cristianismo nunca llegó, que por circunstancias completamente fuera de su control jamás tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo ni de recibir el bautismo. El Padre Pío enseñaba que Dios, que es infinitamente justo, nunca condena a nadie por algo que estuvo completamente fuera de su control, y que para estas personas existe lo que la teología llama el bautismo de deseo implícito. Esto significa que si una persona vivió según la luz natural de su conciencia, si buscó sinceramente la verdad, si practicó la virtud según su conocimiento, si habría aceptado el Evangelio y el bautismo, si hubiera tenido la oportunidad de conocerlos, entonces Dios, en su misericordia, puede aplicarle los méritos de Cristo y salvarla, aunque nunca haya recibido el bautismo sacramental. El Padre Pío explicaba que Dios lee los corazones y conoce perfectamente las disposiciones interiores de cada alma, y que nadie que sinceramente busca a Dios y vive rectamente será abandonado por Él. Sin embargo, y aquí viene algo muy serio que el Padre Pío enfatizaba constantemente, la tercera categoría de personas no bautizadas tiene un destino completamente diferente y terrible. Estas son las personas que conocieron el Evangelio, que tuvieron la oportunidad de bautizarse, que escucharon el llamado de Cristo a través de la Iglesia, pero que por orgullo, por indiferencia, por amor al pecado o por cualquier otro motivo, rechazaron voluntariamente el bautismo y murieron sin recibirlo. El Padre Pío enseñaba sin ninguna ambigüedad que estas personas van al infierno, porque Cristo mismo dijo claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Rechazar el bautismo después de conocer su necesidad para la salvación es rechazar explícitamente a Cristo, es despreciar el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, es elegir voluntariamente la condenación eterna sobre la salvación ofrecida gratuitamente por Dios. El Padre Pío contaba con profunda tristeza casos de personas que posponían su bautismo año tras año,
diciendo siempre después, después, hasta que la muerte los sorprendió inesperadamente, y ya era demasiado tarde. El Padre Pío también revelaba algo extraordinario sobre una cuarta forma de bautismo que puede salvar a quien no recibió el bautismo sacramental, y es el bautismo de sangre. Esto se refiere a aquellas personas que mueren por Cristo y por la fe antes de poder ser bautizados con agua, como fue el caso de muchos mártires en los primeros siglos del cristianismo, que eran catecúmenos preparándose para el bautismo cuando fueron arrestados y ejecutados por confesar a Cristo. El Padre Pío explicaba que el martirio por Cristo tiene el poder de purificar completamente el alma del pecado original y de todos los pecados personales. Funciona como un bautismo de sangre que suple el bautismo sacramental y garantiza la entrada inmediata al cielo sin pasar por el purgatorio. Él contaba con admiración la historia de los santos inocentes, los niños que fueron asesinados por Herodes cuando buscaba matar al niño Jesús, y cómo estos niños, aunque no habían sido bautizados, fueron llevados directamente al cielo porque murieron por Cristo y son venerados como los primeros mártires de la Iglesia. Ahora déjame revelarte algo absolutamente crucial que el Padre Pío enseñaba sobre qué pueden hacer los padres por los hijos que perdieron sin bautizar. Él recomendaba que estos padres rezaran constantemente confiando en la misericordia infinita de Dios, que ofrecieran misas pidiendo por la salvación de ese niño si Dios en su sabiduría misteriosa tiene algún medio de salvar lo que nosotros no conocemos, que hicieran obras de caridad en memoria de ese hijo, y sobre todo, que se aseguraran de bautizar a cualquier otro hijo que tuvieran lo más pronto posible, para no repetir el mismo error trágico. El Padre Pío también les decía que transformaran su dolor en apostolado, ayudando a otros padres a entender la importancia urgente del bautismo, para que ningún otro niño corriera el mismo riesgo que corrió el suyo. Él explicaba que aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos asegurarnos de que el futuro sea diferente, y que Dios puede sacar bien incluso de las tragedias más terribles si se las ofrecemos con fe. Entonces ahora, dime, después de todo lo que te he revelado sobre lo que el Padre Pío vio acerca del destino de las almas no bautizadas, ¿tienes hijos sin bautizar? ¿Conoces a alguien que está posponiendo su propio bautismo o el de sus hijos? ¿Has estado minimizando la importancia de este sacramento como si fuera opcional? Si es así, hoy es el día de actuar urgentemente. Hoy es el día de hacer los arreglos para bautizar a ese niño, o para bautizarte tú mismo si nunca lo has hecho. Hoy es el día de entender que el bautismo no puede posponerse, porque la muerte puede llegar en cualquier momento sin previo aviso. El Padre Pío nos enseñó que la negligencia en el bautismo es uno de los pecados más graves que pueden cometer los padres contra sus hijos, porque es ponerlos en riesgo de perder la salvación eterna por pura pereza o indiferencia. Si este mensaje te ha impactado profundamente, si has entendido la urgencia del bautismo, si ahora comprendes por qué este sacramento no es opcional sino absolutamente necesario, entonces necesito que hagas 3 cosas importantes. Primero, déjame un comentario contándome si tú estás bautizado, si tus hijos están bautizados, y si después de ver este video vas a actuar para asegurar que todos en tu familia reciban este sacramento fundamental. Segundo, suscríbete a este canal y activa la campanita porque voy a seguir compartiendo más enseñanzas del Padre Pío sobre los sacramentos, sobre la salvación eterna, sobre cómo asegurar tu destino eterno y el de tus seres queridos. Y tercero, dale like y comparte este video urgentemente con todos los padres que conozcas, especialmente con aquellos que tienen hijos sin bautizar, porque este mensaje puede literalmente salvar almas de la pérdida eterna de la visión de Dios. Recuerda las palabras del Padre Pío. El bautismo es la puerta de entrada a la vida eterna. Sin él no hay salvación posible excepto por medios extraordinarios que solo Dios conoce. No arriesgues tu alma ni las almas de tus hijos por negligencia. Que Dios te bendiga, que el Padre Pío interceda por ti y que todos reciban el don precioso del bautismo que nos hace hijos de Dios. Nos vemos en el próximo video.